Buenos días, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a esta sesión especial, este evento online, en el que vamos a hablar de la revolución de la industria 4.0. Esta revolución de la industria que viene acompañada de la transformación digital, pues porque podríamos decir general, que está afectando a todas las organizaciones, pero que se multiplica todavía más pues, por determinadas tecnologías que están impactando en ella de una manera pues muy importante. Estamos hablando de la robotización, la llegada de los cobots, que son los robots colaborativos que pueden trabajar junto con los humanos, ayudarles a tareas. Ya no son robots gigantescos industriales que tienen que estar separados porque son peligrosos, además son más fáciles de programar, tienen toda una serie de ventajas que los hace cada vez más fáciles de incorporar en cualquier tipo de empresa. Además, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la sensorización, el IoT, están haciendo que las empresas industriales, junto con la revolución que ya están sufriendo en la tecnología dentro de lo que podríamos llamar el IT, pues está revolucionando también este OT, la tecnología de fabricación, y las dos unidas están haciendo que los cambios en la industria que vamos a ver, también ayudados de otras tecnologías, como no, pues como la fabricación aditiva, es decir, la impresión 3D, pues están haciendo que la industria que estamos viendo, pues pueda haber un antes y un después. Es verdad que la robotización pues ya es algo que está instalado en muchos segmentos, en muchos sectores, pero la robotización junto con estos cobots y con las nuevas tecnologías de infraestructura, de IT, pues pueden hacer que lo que veamos en los próximos años pues sea una industria totalmente nueva. Además, se da el hecho de que por las circunstancias que tienen que ver pues, con la geopolítica, hemos visto, por ejemplo, pues, cómo el canal de Suez ha estado bloqueado durante semanas, hace algunos meses. Y también estamos viendo pues, cómo se está viendo que la fabricación más cerca quizá del punto final en algunos segmentos o en algunos sectores puede tener muchas ventajas. Pues bien, hoy vamos a ver cuáles son los retos de toda esta industria 4.0, lo que tiene que ver también con la integración del IT y el OT, es decir, los responsables de tecnología ahora ya no solo son responsables de tecnología de lo que tiene que ver con el IT, sino que también están muy cercanos a la parte de fabricación, pues para hacer mantenimiento predictivo, pues para mejorar el abastecimiento, para muchas otras tareas. Pues bien, después de esta introducción, lo que os quiero es presentar a los ponentes que vamos a tener hoy, porque ellos son los que realmente conocen pues cuál es el estado real de la industria en nuestro país y son los que están siendo los artífices de estas transformaciones. Para ello tenemos con nosotros a María Jesús Díez Fernández, que es Extended Operations and Logistics Director dentro de TechEd, que es una compañía, es un integrador y también una compañía especializada en transformación digital que tiene mucho expertise en la industria. Tenemos con nosotros también a Gonzalo Valle, que es responsable de preventas para IFS en España y Portugal, que es una compañía que también pues, hace una parte de consultoría, pero sobre todo está dedicada al desarrollo de software y también con un fuerte énfasis en todas las industrias, en todos los sectores industriales. Y por último tenemos con nosotros también a Enrique Palomeque, que es Area Sales Manager para España y Portugal de OnRobot, que es una de estas compañías punteras que está desarrollando estos cobots, estos robots colaborativos que son más fáciles de integrar, más adaptables y además pues son mucho más fáciles de programar y de incorporar en cualquier tipo de industria. Buenos días a todos. Buenos días y muchas gracias por estar presentes en este webinar. Disculpad la introducción larguísima como a veces sucede sin querer, sobre todo en un tema que tiene pues tantísimas aristas y tantísimos ángulos como es el que tiene que ver con la industria, porque como decía, pues si la tecnología en general está revolucionando todo tipo de organizaciones en el segmento industrial, se unen otros elementos, como comentaba, la robotización o la fabricación aditiva, que hacen que los cambios sean todavía más importantes. No sé quién quiere empezar, pero lo que sí me gustaría primero es que nos pusieseis en contexto de quiénes sois cada uno de vosotros o quiénes son vuestras empresas. Si te parece, María, empezamos por ti. Si quieres, empiezo por presentar nuestra compañía para quien no la conozca. Entiendo que ya veis la presentación. ¿Es correcto? Sí, la ¿Veis, vemos. Daniel? Vale, pues sí. Para quien no conozca TechEd, pues TechEd es una empresa que tiene ya más de 20 años de experiencia, además en proyectos de innovación. Estamos presentes en 11 países y tenemos más de 2.200 personas, empleados, trabajando bajo el mismo paraguas, ¿no? O sea, tenemos operaciones directas pues, tanto en EMEA, en Norteamérica como en Latinoamérica
y apoyamos tanto a grandes empresas del IBEX 35, del Fortune 500, como a empresas mucho más pequeñas, ¿no? Además, en 15 sectores industriales. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues les proporcionamos competencias distintivas y enfoques innovadores pues para el asesoramiento digital, la integración de sistemas y el desarrollo de soluciones en la nube. O sea, prueba de ello es también la cantidad de empresas que veis reconocidas, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues que han confiado en TechEdge para abordar estos proyectos de innovación. Yo creo que lo bueno de nuestra compañía es que mezclamos el estar muy cerca de los clientes también con un espíritu global, ¿no? Que nos apoyamos también en otros países para ver las sinergias o las tendencias que se están llevando a cabo pues, en otros países, en este caso del mundo entero. ¿Y cuál es nuestro propósito? Pues nuestro propósito es transformar justamente las empresas del siglo XX al siglo XXI. ¿Cómo? Pues a través de las nuevas tecnologías, ¿no? De las tecnologías exponenciales, que son las que vamos a tratar en este webinar, ¿no? Que tampoco voy a entrar en detalles porque me iría de tiempo, ¿no? Punto también importante son las personas, o sea, queremos muchísimo las personas, tanto dentro de las compañías como dentro de nuestra propia compañía, es un valor diferencial, y también pivotamos en un concepto que ahora mismo es muy emergente, que es la sostenibilidad. ¿Y en qué se basa nuestra oferta? Pues nuestra oferta se basa en 3 grandes pilares. El primero que vemos aquí es el Digital Advisory, ¿no? Pues el Digital Advisory ayudamos a las empresas a definir justamente los mejores caminos y las prioridades para obtener el máximo valor de la digitalización de sus negocios, ¿no? Y nos basamos además en metodologías como de Design Thinking. El siguiente punto, que es quizás nuestro más ADN tecnológico, es el System Integration. Entendiendo como System Integration, pues la integración de sistemas, ¿no? Pues que respaldan los procesos empresariales de nuestros clientes, pues como pueden ser la cadena de suministros, las logísticas, las finanzas, las compras estratégicas, y además de implementar pues estas soluciones de los principales players que hay ahora mismo en el mercado, también ofrecemos servicios de infraestructura, de migración a la nube, por ejemplo, de servicios de AM, de mantenimiento. Y el último gran pilar que tenemos pues, es el propio desarrollo de soluciones digitales que buscan justamente el valor diferencial de todas las necesidades que requieren nuestros clientes, ¿no? Hemos desarrollado y co-desarrollado con nuestros clientes pues, nuevas soluciones digitales. Y ya por último, yo creo que este camino que os he comentado, que es muy importante, no tiene sentido si no tenemos unos partners tecnológicos de calidad punteros, pues como son SAP en este caso, trabajamos con todas las tecnologías en la nube, como Google, AWS, somos partners también de Microsoft. Y un punto muy importante es que también nos asociamos con líderes de mercado tecnológico, como estamos viendo, e importantes instituciones en el ámbito de la investigación y la innovación, pues para mantener nuestras soluciones siempre a la vanguardia. O sea, alto nivel, esto es el resumen de 20 años de experiencia y por qué las empresas confían en TechEdge para abordar sus proyectos de innovación. Genial, muchas gracias María Jesús por este repaso y por haberlo hecho además tan rápido. Gonzalo, vamos con vosotros. Es importante comentar lo siguiente. Porque vosotros, pues bueno, tenéis una perspectiva un poco distinta porque vosotros sois fundamentalmente desarrolladores de software, ¿no? Sí, nosotros somos una empresa global que desarrolla software y que desarrolla software focalizado en la industria. Es decir, nosotros no nos focalizamos en cualquier tipo de empresa, nos focalizamos en empresas industriales, a las cuales les proveemos de soluciones para 3 áreas principales, que son para fabricación, todo lo que tiene que ver con fabricación de cualquier tipo, discreta, por proyectos, por receta, etcétera. El segundo área en la que nos dirigimos es la gestión del mantenimiento, lo que hasta aquí se ha venido llamando Enterprise Asset Management o GEMAO, y que cada vez más está enfocada al rendimiento de los activos, a garantizar la operatividad de nuestros activos al mayor rendimiento posible. Y la tercera área en la que nos focalizamos son los servicios en campo, lo que se denomina en inglés Field Service Management. Y esto lo estamos haciendo a través de una plataforma única que sirve de base tecnológica a todas estas empresas, pudiendo abordar así procesos de digitalización e industria 4.0, usando estándares de mercado y además
está focalizada en cómo integrarse con otras aplicaciones o con otras tecnologías de manera que podamos tener una solución que se extiende a lo largo del tiempo, que es robusta y que nos permite progresar de una manera ágil, porque cada vez más lo que nos demandan las empresas es podernos adaptar a un mercado cambiante gracias precisamente a esa digitalización, a lo que llamamos Industria 4.0, de manera que garantice su supervivencia en el mercado y además el poder crecer. Entonces, en eso se focaliza IFS. IFS trabaja con partners que se encargan también de la parte de proyectos y es, por decirlo así, un experto en industria, en software para soluciones industriales, que luego funcionarán con cobots, funcionarán con IoT, se integrarán con gemelos digitales, incorporan inteligencia artificial, etcétera, pero focalizados en la industria. Y además es interesante porque los espectadores que quieran verlo, si pueden visitar la web de IFS, puedes ver pues, la gran cantidad de segmentos o sectores industriales que se pueden beneficiar de estas cosas, porque a veces parece que cuando hablamos de industria hablamos siempre de aeroespacial, de automoción, es decir, todo lo más tecnológico y demás, pero es que la industria también es la alimentación, la industria son muchas cosas. Es la industria química. Exactamente, sí. Y has mencionado la parte de integración, que es uno de los puntos clave, ¿no?, de los que vamos a hablar hoy. Enrique, a vosotros no sé si hace falta presentaros porque fabricáis robots, que es directamente, digamos, como la parte más sexy, ¿no?, de toda esta revolución en la que dices, oh, madre mía, tendremos robots que harán las cosas que a nosotros los humanos no nos gusta hacer, ¿no?, o que son incluso peligrosas. Estás en mute. No pasa nada. Daniel, decía que si me permites la puntualización, no fabricamos robots, sino que lo que fabricamos son las herramientas que se colocan en los robots para resolver aplicaciones. Entonces, si me permitís, os muestro una breve presentación. Un Robot es una empresa con sede en Dinamarca y lo que nos dedicamos es a hacer todas esas herramientas que se colocan al final del brazo del robot y que son las que permiten solventar las aplicaciones. Porque en realidad un robot de por sí lo único que puede hacer es moverse con más precisión o menos, pero necesita una herramienta en la punta que le ayude a resolver esa aplicación y es ahí donde entramos nosotros. Nosotros decimos que fabricamos herramientas para robots colaborativos y para robots industriales ligeros. Para nosotros un robot industrial es ligero cuando mueve una carga hasta un máximo de 20 kilos. Esto depende un poco de la industria. Hay industrias donde los 20 kilos parecen mucho, pero otras industrias que, por supuesto, mueven cargas muy superiores a eso. Entonces, nosotros nos focalizamos en el nicho de los robots por debajo de 20 kilos. Para ello, tenemos una serie de herramientas que veis ahora en pantalla y cada una de ellas está pensada para resolver una aplicación en concreto en una industria en concreto también. Por ejemplo, tenemos herramientas para resolver un pulido o un lijado con un robot o un atornillado automático. Por supuesto, lo clásico que es la manipulación, es el mover un objeto desde el punto A al punto B. Entonces, esta manipulación varía mucho si hablamos de industria del automóvil, de industria alimentaria, las regulaciones cambian, las normativas cambian, industria farmacéutica. Entonces, por lo tanto, desarrollamos herramientas que son capaces de adaptarse a ese tipo de industrias y a los requerimientos que tiene cada una de ellas. Sí, es muy interesante porque yo he dicho que fabricabais robots, pero es verdad que fabricáis solamente el elemento final, bueno, también los ojos del robot, también, es muy importante, pero que digamos que es la parte clave del robot, porque es la que hace la manipulación, ¿no? O la que hace realmente. Exacto. Una de las herramientas es un sistema de visión artificial y lo que permite, como bien dices, es que el robot sea capaz de no solo ubicar una pieza o un objeto en un entorno, sino también diferenciarlo de otros que tenga alrededor, pues por sus características interiores, por algún defecto que pueda tener o por su forma exterior o incluso color. Entonces, es lo que le hace al robot que sea capaz de diferenciar una pieza de otra. Lo que nos diferencia dentro de este sector es que las herramientas que fabricamos son muy fáciles de utilizar independientemente del robot. Tenemos un sistema universal que facilita la programación y la instalación. Entonces, aquellos usuarios que llevan años trabajando con la robótica tradicional
y dan el paso y prueban una herramienta de un robot, realmente se sorprenden porque está muy conseguida la plataforma de integración y ven lo fácil de usar que es. La ventaja de eso es que tenemos un retorno de la inversión mucho más rápido porque el tiempo de integración de la aplicación es menor y el robot puede entrar en funcionamiento mucho antes. A la hora de desarrollar las herramientas, colaboramos con los mayores fabricantes, con los principales fabricantes de robot, tanto robot colaborativo como robot industrial. Entonces hacemos que las herramientas sean compatibles con cualquiera de las marcas de robot que hay en el mercado. Entonces el usuario no se tiene que complicar haciendo integraciones que ya nosotros le proveemos de por sí. Bueno, es una explicación bastante rápida, pero bueno, dejo en pantalla mi correo por si alguien quiere que le amplíe la información en un futuro. Ahí dejo los datos. Perfecto, sí, por supuesto. Luego al final intentaremos que nos sobreimpriman los contactos de las empresas para que los que necesiten más información pues puedan acceder a ella. Pues bien, hechas las presentaciones, lo primero que me gustaría es preguntaros que vosotros que estáis cerca de los clientes de la industria, que nos expliquéis un poco cómo veis el estado en el que nos encontramos. Porque yo he mencionado que quizá Europa o España o los países que no son China, porque siempre parece que es que China o los países asiáticos son los que tienen la mayor fuerza en todo lo que tiene que ver con industria o con fabricación, pero como decía, siempre parece que es que pensamos en tecnología y quizá con esta revolución de la industria 4.0, con la mayor facilidad para integrar la robótica o pues por la situación internacional que hemos visto, pues los fondos de recuperación que van a llegar, los fondos de recuperación que van a llegar desde Europa, que también van muy enfocados a la digitalización, a la incorporación de inteligencia artificial y de la tecnología, pues todo ello puede hacer que quizá haya un reflorecimiento de la industria en Europa. No sé qué opináis. Podéis empezar el que queráis. Yo os lo voy a decir otra vez a María Jesús, pero quiero decir, vamos a intentar que esto sea un poco conversación. Claro, perfecto. Sí, si quieres empiezo yo, como lo veo yo desde mi arista, ¿no? Y desde las capacidades que tiene mi empresa, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento emergente, ¿no? Hace 5 años era muy complicado vender un proyecto de innovación. Yo creo que todavía costaba entender cuál era el beneficio real del IoT, ¿no? Aplicado desde el punto de vista de industria. Y ahora estamos en un momento emergente en donde ya se tiene en cuenta, oye, que el podernos conectar a las máquinas tiene un beneficio de negocio, y ese beneficio de negocio es o bien ampliar la eficiencia de las máquinas o bien reducir coste, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto que hace 5 años pues, prácticamente en TechEdge no teníamos ningún proyecto de innovación, ahora mismo más del 50% de los proyectos que tenemos ahora en industria son totalmente estratégicos y desde el punto de vista de la innovación. Entonces, desde el punto de vista en el que el poder tener datos de cómo trabajan las máquinas desde el punto de vista de eficiencia, pues es un valor totalmente a analizar y explotar para ver cómo poder maximizar, digamos, las capacidades de fabricación para poder abastecer también una demanda totalmente cambiante, prácticamente cambiante de un mes a otro, en el que las empresas y las industrias tienen que ser líquidas para poder abastecer con los mismos costes esta demanda de los clientes. Entonces yo creo que estamos en un momento de ola en el que la gente que se suba es la que va a continuar. Esto es interesantísimo porque mencionas todo lo que tiene que ver, lo que decía yo, la incorporación de toda la inteligencia empresarial unida a la inteligencia de la parte de fabricación, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de dar el mismo servicio teniendo la mitad de almacén y gastando la mitad de presupuesto en suministros, pues estás haciendo un ahorro de costes impresionante, ¿no? Perdona, que os he interrumpido, no sé qué digo al siguiente. No, yo iba a decir que, bueno, un poco al contrario de lo que pueda estar sucediendo en otros sectores, sí que está siendo un muy buen año para la robótica. Y es que seguimos experimentando un gran crecimiento y, bueno, muchas empresas, tanto pymes como grandes empresas, se han dado cuenta de que han de estar lo más automatizadas posibles para hacer frente a posibles imprevistos. Ya lo vimos el año pasado, como aquellas empresas que ya habían hecho un recorrido previo y un trabajo de modernización y automatización no sufrieron tanto ese parón y esas restricciones que ocurrieron. Lo estamos viendo ahora también
con la escasez de microchips, ¿no? Entonces, esto afecta a sectores estratégicos y a la capacidad de producción. Pero aún así, yo creo que la previsión, ya he dicho, es positiva y sigue siendo positiva, ¿no? Son situaciones que vamos a encontrarnos siempre en ambientes productivos, pero bueno, la previsión desde nuestro punto de vista es bastante optimista a día de hoy. Gonzalo, ¿tú qué opinas? Bueno, pues yo opino que es un buen momento para los que trabajamos en una empresa tecnológica, porque en todas las áreas hay mucha demanda. Y yo creo que es fundamentalmente porque dices, muchas empresas le han visto las orejas al lobo. Y han visto, además, ha concurrido que ya hay una madurez de una serie de tecnologías que habían aparecido en los años pasados y que ahora están preparadas, o sea, digamos, el mercado está preparado para dar el salto. Entonces se une, por un lado, oye, yo necesito ser más ágil, poderme adaptarme de manera más fácil, integrarme con mis proveedores, dar un mejor servicio a mis clientes, para lo cual necesito digitalizar mi empresa. Además, lo necesito hacer ya, porque si no, aunque hablemos de Asia, dices, en Asia están más digitalizados que nosotros, con lo cual tenemos una ventana de oportunidad y por eso hay una gran demanda en el sector de servicios en el sector tecnológico, porque las empresas han visto que no pueden seguir en una estructura rígida, en una estructura estática, en una estructura que además depende de factores físicos, de estar en un determinado lugar para hacer algo. Y todo eso hace que todo esto se esté demandando, porque sin esa flexibilidad, muchas empresas no van a poder conseguir dar ese servicio que necesitan dar al cliente en el momento preciso. De ahí, bueno, pues que sea un buen momento en el sector tecnológico y también una importante ventana de oportunidad para las empresas industriales. Surgen además nuevas ideas de negocio, entiendo, porque la cercanía o la personalización, que son cosas que a lo mejor son más complicadas de conseguir en Asia, pues con fabricación aditiva, por ejemplo, con fabricación 3D o con la robotización o con esta posibilidad de acercar el producto final al cliente, pues también hay una oportunidad, ¿no? Y también hay una oportunidad en eso, naturalmente, y en la oportunidad de hacer series más cortas, más flexibles, Exacto, con mayor valor añadido. Nosotros ahora mismo pues, estamos trabajando con una empresa que dices que hace cuentagotas para el sector de la cosmética, ¿de acuerdo? Y su fuerza está en la flexibilidad, en poder dar un producto magnífico, para lo cual usa robots, para lo cual usa unos estándares de calidad muy altos, gracias a esa digitalización, esa flexibilidad que le hace poder competir con China porque está más cerca del cliente final, le puede proveer de ese producto que necesita el cliente final y además de una manera más flexible. Es decir, yo en China puedo pedir, yo qué sé, cientos de miles de unidades de un producto, pero eso hace que las tengo que pedir con X tiempo de antelación porque tienen que llegar en barco, etcétera. Con lo cual, tengo mis dificultades para adaptarme a una demanda cambiante y cada vez más la demanda es cambiante. Entonces, hay un bonito nicho de mercado gracias a la digitalización, a la robotización, adaptarme a esa demanda cambiante con unos estándares de calidad altos. Y ahí compito con respecto, por ejemplo, a un competidor chino. Sí, porque en China, pues lo que dices tú, o sea, empiezas a hablar con la fábrica china a partir de muchos miles de unidades. No le pidas una docena o no le pidas una, que es lo que hace la personalización. No hay, pues hace tiempo pues hemos visto esta compañía que fabrica prótesis a medida, cosas de ese estilo que China, pues es que es imposible que ellos aprovechen pues esa ventaja que tienen, ¿no? Esas dimensiones de escala que tienen, ¿no? Claro, y incluso nuevos segmentos, mira, por ejemplo, Volkswagen, que ahora está haciendo fabricación aditiva para hacer repuestos de coches que ya tienen unos años y a los cuales, oye, hay el mercado de los coches antiguos, es un mercado y entonces ha metido gracias a la fabricación aditiva porque tienen los planos de las piezas y las pueden fabricar
y proveérselo a sus clientes. Y dices, pues todo ese tipo de nuevos servicios que nos va a permitir esa digitalización es, bueno, pues lo que nos puede hacer aumentar nuestra cuenta de resultados. Que seguramente es mucho más fácil. Sí, perdona, dale. No, decía que es mucho más fácil guardar el archivo CAD de la pieza que tener en una estantería durante 10 o 15 años la pieza de repuesto que incluso puede que sea de un material que se deteriore, ¿no? O sea que... Sí. Pues un poco lo que quería comentar es que yo creo que la digitalización también da cobertura y es una nueva fuerza de venta, el concepto de que decías, Daniel, de la personalización, ¿no? O sea, yo creo que vamos a tener o dos tipos de demanda o dos tipos de cliente, ¿no? El que, bueno, pues voy a lo barato y cualquier cosa me vale, o voy a la personalización, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de diferentes tipos de fabricación, nosotros ahora mismo estamos en algún que otro proyecto en el concepto de lot size of one, es decir, es de fabrico una unidad para una única persona. Entonces, estamos en un ecosistema en donde se integra la demanda del cliente con el proceso de fabricación, con la orden de fabricación, con el control de calidad y con el producto terminado para un único cliente. O sea, estamos ahora mismo en una revolución desde el punto de vista de satisfacer la necesidad de personas pues con unas ciertas exquisiteces, por así decirlo, o necesidades que quizás antes su coste era algo pensado para muy pocas personas, ¿no? Ahora se abre ese espectro, digamos, a pues personas como yo, que me compran unas zapatillas personalizadas de Nike, ¿no? Sí, esto es la posibilidad no solo de hacer productos personalizados, sino de experimentar y hacer evolucionar los productos, ¿no? O sea, porque y podemos además añadirle una vuelta de tuerca más, y es, mira, eso que estoy produciendo, ya no te voy a vender el producto, te voy a vender un servicio. Claro. El servicio de vas a tener unas zapatillas estupendas y yo te voy a garantizar que durante el tiempo que tienes el servicio conmigo siempre vas a tener unas zapatillas en unas condiciones estupendas a tu disposición. Sí. Dices, el cambiar el chip también de, oye, yo ya no vendo productos, yo lo que te vendo es un servicio, es otra de las revoluciones del mercado. Sí, el todo as a service es otra de las grandes tendencias que hay en la sociedad, ¿no? Y en la tecnología. Y entonces, sí, perdonad, ¿creéis que estamos realmente entonces ante un periodo en el que la industria puede dar un salto importante? Podemos, pues digamos, tener dentro de esta revolución de Industria 4.0 una pequeña revolución en Europa o en nuestro país para mejorar la situación de la industria, pero ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Aparte de que hacen falta inversiones, eso es evidente, y seguramente pues ahora tenemos una oportunidad, ¿no?, en este aspecto. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en el canal de Suez y en algunos otros sectores, como el sector del deporte, que hay una sobredemanda tremenda, las fábricas de China están totalmente sobrecargadas. O sea, yo personalmente, experiencia personal, llevo un año esperando por una bici nueva. Entonces, bueno, pues todavía no me ha llegado. Pues eso da lugar a pensar, vale, pues yo creo que la digitalización y la transformación y la reducción de esa mano de obra que antes era tan barata en el continente asiático da la posibilidad de nuevas fábricas que ya están instaurándose en Europa, ¿no? O sea, ahí también hay que tener en cuenta el factor coste de transporte, o sea, cómo está el precio de la luz, cómo está el precio del gasoil. Entonces, bueno, los combustibles están altísimos, también se está buscando energía renovable, gracias a la digitalización, por cierto. Entonces, yo creo que estamos ante una nueva ventana, como decía antes Gonzalo, de dar la oportunidad a volver a levantar en Europa esas naves, ¿no? Porque el coste va a ser el mismo, el coste de transporte se va a reducir y, por lo tanto, las necesidades de los clientes se van a demandar con mucha más antelación, ¿no? Entonces, el momento en el que estamos ahora, donde también haya abaratamiento digamos, del uso de estas tecnologías exponenciales, que la madurez de ellas para ser aplicadas es ya total, con muchísimos casos de éxito. O sea, yo creo que es la oportunidad de dejar de prescindir en algunos sectores de la dependencia china, dependencia de Asia, ¿no?, para volver a emerger mercado, producción en Europa. Sí, porque, como bien dices, la geopolítica es un factor más en esa ventana de oportunidad, porque ya no solo es desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista político. Sí, se está teniendo en cuenta, oye, ¿cuál es el coste de esa dependencia?
en caso de X. Entonces, dices, sí es una oportunidad, pero es una oportunidad, como hablamos, para aquellos que están dispuestos a afrontar el reto de cambiar a ser más flexibles precisamente por adaptarse a un mercado que cada vez cambia más rápidamente a lo largo del tiempo. Que quizá durante un tiempo se ha visto lo que decías, ¿no? Como el elemento político, ¿no? Lo que lo ha visto, por ejemplo, Estados Unidos con todos estos últimos años en los que ha intentado recuperar esa capacidad industrial que se le había ido a China y que en algunos segmentos le ha sido muy complicado, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con alta tecnología, con fabricación de semiconductores y demás, pues que no ha sido capaz, pero que sigue intentando favorecer en su territorio. Enrique, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles son los retos que tenemos para esta nueva revolución industrial? Yo creo que tan importante es la localización y, por supuesto, la geopolítica como la accesibilidad. Al final, si lo pensamos, el tejido industrial español está compuesto en su mayoría por pymes y tenemos que pensar en que esas nuevas tecnologías que queremos implementar en nuestro territorio o traer de otras ubicaciones aquí a nuestro país, tenemos que hacer que sean accesibles para las pymes. Entonces, yo creo que solo de esa manera podemos conseguir un tejido productivo mucho más resistente y más competitivo, que al final es lo que a largo plazo nos hará un país más resistente a estas variaciones. Y yo creo que el modelo tradicional de producción tiene los días contados y cuanto antes aceptemos que la robotización y la automatización están aquí para ayudarnos, pues ese proceso de adaptación será mucho más fácil. La adopción de esta nueva tecnología, por supuesto, conlleva también adoptar nuevos modelos de negocio, como ha dicho antes Gonzalo, una nueva cultura corporativa, reorganizar procesos dentro de la empresa y también servicios que externalizamos. Pero bueno, es un proceso que lleva tiempo y está claro, no va a ser una relocalización de hoy para mañana. ¿El robot as a service es ya una realidad en vuestro caso? No es una realidad que, digamos, esté totalmente aceptada en la industria, pero que poco a poco va calando y ya no se ve el robot como un competidor o como un enemigo que viene a quitarme el trabajo, sino que viene a ayudarme, a facilitarme la tarea o incluso a liberarme de tareas que yo en el día a día no estoy cómodo haciendo en mi puesto de trabajo, ¿no? Es ahí donde entra la robótica colaborativa, como comentaste al principio, Dani. Este punto es interesante. Sí, perdona, Gonzalo. No, y que yo iba a decir que además tenemos que ser conscientes de que los robots llegan para podernos poner al nivel de las fábricas asiáticas. O sea, yo en clientes que tenemos, lo que ocurre muchas veces es que la fábrica que tienen fuera está mucho más automatizada, mucho más robotizada que la que tienen aquí, que fue la original, por decirlo así, y que se ha quedado con posiblemente los productos de mayor valor añadido, pero al final dices, hay un tiempo en que mis competidores van a hacer productos de mayor valor añadido, entonces o localmente nos convencemos de que estamos atrasados y tenemos que ir a la digitalización, a la robotización, o si no, los que pensábamos que estaban, no sé, muchas veces pensamos que lo hacen con menos calidad o de manera menos sofisticada, usando más mano de obra, realmente no es así. Realmente ahora mismo tienen fábricas muy sofisticadas y además que se han diseñado ya desde cero con ese grado de sofisticación, con lo cual vamos a lo que dice Enrique de dar usar más automatización, más robótica, etcétera, más visión artificial, o si no, nuestra fábrica se va a quedar obsoleta. De hecho, seguramente ya lo es. Y el tamaño quizá en un futuro no va a ser tan importante porque está claro que China y Asia tienen mucha fuerza en lo que son productos ultramasivos, que es lo que habéis mencionado, pero en un futuro quizá en Europa o en plantas más pequeñas se puede hacer frente con nuevos robots y nuevas maquinarias a una demanda que quizá no va a crecer tantísimo. Quiero decir, las plantas de Quanta de China pues tienen que fabricar muchos millones de iPhones, pero como hay muchos otros productos que no son tan masivos, pues quizá no va a hacer falta esa fuerza que tiene Asia.
Si algo de revolución ha tenido la robótica colaborativa, no es ni el precio de los robots, quiero decir, no son más baratos, ni son más rápidos, ni son más precisos que los robots tradicionales. Entonces, cualquiera que nos escuche dirá, entonces, ¿qué ventaja tiene? Claro, es lo que digo. ¿No? Pues la ventaja es que son más fáciles de instalar, son más fáciles de programar. Entonces, en fábricas más pequeñas puedes tener un operario que no es un técnico especializado en programación, no es un ingeniero, no es un experto programador, pero con unas nociones puede hacer que ese robot trabaje y puede manejarse con él. Y como gran ventaja yo destacaría que el robot colaborativo no necesita de una instalación compleja, ¿no? Una instalación atornillada al suelo, según la aplicación que sea y el grado de cooperación que haya con el operario, quizás no se necesite de un vallado o de escáneres de seguridad. Eso significa que ese robot en una pequeña empresa por la mañana puede estar ubicado en un puesto de trabajo haciendo una tarea, sacando producción de un pico de demanda, y por la tarde o al día siguiente se puede poner en otro puesto diferente de trabajo sin que eso suponga tener que pagar una instalación o una empresa de integración que me mueva el robot de un punto a otro, sino es una ventaja que trae el robot colaborativo y acerca la robótica, la robotización, a empresas que nunca antes se lo habían planteado. Estoy de acuerdo. Además, eso combinado con software de planificación de la fabricación que te permita precisamente tener la flexibilidad para mover los robots de un sitio a otro como utillaje, son lo que te hace que tu sistema de fabricación sea más adaptable. Entonces, y la predicción de la demanda, no lo olvides. Claro, pero que dices, es que son muchas piezas que conforman un todo, es decir, el robot lo puedo mover de sitio. Mi sistema de fabricación me tiene que permitir poder cambiar el utillaje dentro de la ruta de fabricación y luego calcular la planificación de recursos, ya sea personal que va a manejarlo o del mismo robot, de manera que puedo hacer una planificación y, por ejemplo, puedo dar a mi departamento de ventas cuándo puedo entregar un producto, que es una de las cosas que en muchas empresas que se aproximan a la industria 4.0, una de las cosas que te dicen es, oye, y con esto voy a saber cuándo, si comercial me dice cuándo lo puedo entregar, cuándo lo voy a poder entregar de verdad. Y dices, pues sí, porque vas a tener todo el proceso digitalizado. Claro. Es que ahí con la digitalización rompes también la barrera de reinos de taifas, ¿no? Del jefe de producción, el jefe de mantenimiento, el comercial, el operario. Ahí de repente pones en la misma cadena de valor a todo el mundo a pensar cómo mejorar el negocio. O sea, y eso es gracias a la digitalización ahora, porque comercial siempre te dice, no, vamos a fabricar 50.000 coches y te dice además a este precio, me viene finanzas y te dice, no, mira, o sea, es que no podemos bajar a este precio. O sea, tener un sistema inteligente que te diga qué tienes que comprar, cuándo lo tienes que comprar, dónde lo tienes que ubicar, cuándo tienes que fabricar y cuál es tu proceso en función de la demanda, creo que es el proyecto que ahora mismo todas las empresas medianas y pequeñas deberían de abordar. Es cuando la inteligencia de negocio lo abarca todo, ¿no? Cuando ya abarca tanto la parte de fabricación, mantenimiento. Cuando abarca la orquestación de todos los departamentos, proveedores, etcétera, de tu empresa para ser capaz de dar el servicio preciso en el momento en que el cliente te lo está demandando, de manera que quede contento. Porque todos sabemos que si tienes un cliente contento, al final le vas a conseguir mantener en el tiempo y posiblemente mantener más servicios, se va a fiar de ti, etcétera. Y esa orquestación que, como bien dice María, elimina los reinos de taifas y que al final haga que todo el mundo trabaje con un objetivo, o por decirlo así, al unísono, es una ventaja importantísima de todo lo que estamos hablando, de software de digitalización, de robots, etcétera. ¿Y cómo cambia entonces en este aspecto todo lo que tiene que ver con los departamentos de tecnología, de IT? Porque es lo que dices tú, de reinos de taifas, pues a lo mejor pues, por el camino quedan 2 reyes menos, ¿no? O 1 menos. Entonces, eso no sé cómo afecta a las organizaciones, lo que vosotros veis, porque el IT, que es el que se ha hecho cargo pues, de toda la parte de tecnología, pues para departamentos de ventas, marketing, etcétera, pues ahora de pronto pues tiene que funcionar con la parte de OT, con la parte de
de fabricación y demás, y esto pues es un cambio importante. Sí, es un cambio importante porque ya al CIO no se le pide solo saber de informática. Se le pide que sepa de todo lo de tecnología que tiene que ver con la empresa. Porque como todo embebe cada vez más software y obviamente hardware, dices, oye, que ya lo tuyo no son solo los ordenadores o los servidores, son también las integraciones con las maquinarias, la integración con los robots, la integración con el IoT, el mantener todo eso, porque eso tiene un mantenimiento de software que hay que hacer, la seguridad, o sea, dices, chaval, que lo tuyo ya no es solo el antivirus, es garantizar que los robots que tenemos en la línea de fabricación están protegidos y nadie nos los va a reprogramar sin que nosotros queramos. Entonces, es un señor que ya empieza a ser como una navaja suiza de la tecnología y que, por tanto, tiene una labor pues, más complicada en su día a día. Vamos, yo lo veo así. Yo creo que es el puesto que más se ha transformado con el paso del tiempo, con las nuevas tecnologías, con la digitalización, porque como bien decías antes, y antes se encargaba solamente del hardware, de las cabinas NAS, de copias de seguridad, de la latencia, de Internet, de que los sistemas estén operativos, eso ahora casi ha quedado en un segundo plano porque es un servicio que tú puedes contratar en modalidad SaaS, en donde ya lo importante ya no es que la máquina, o sea, ya doy por hecho que la máquina nunca se me va a caer, o sea, no contempla ya ningún CIO, ninguna CIO que la máquina se va a caer. O sea, ahora ya el CIO piensa en cómo ayudar, cómo aportar valor al negocio, ¿no? O sea, ¿qué proceso podemos digitalizar? ¿Cómo podemos conectar? ¿Cómo podemos maximizar la eficiencia de los robots, ¿no? O sea, ¿cómo podemos digitalizar un proceso que ahora mismo se lleva en Excel? O sea, no estamos hablando de un proceso que son las tareas manuales y repetitivas, que también con las nuevas tecnologías, con la digitalización, o sea, las empresas no quieren tener una persona que está haciendo un Excel, cuando está haciendo un informe. O sea, quieren sistemas inteligentes que esto ya te lo dé por defecto, ¿no? O sea, que cada uno se centre donde se tiene que centrar. Entonces, el CIO o la CIO, o sea, va a pivotar sobre, evidentemente, infraestructura, conexión, pero también es un facilitador de nuevas soluciones a negocio para darles herramientas necesarias para todavía conseguir los objetivos de la compañía, que al final son los mismos: aumentar ventas, aumentar margen de beneficio y reducir coste. Y ahora mismo el CIO o la CIO que no piense en las tecnologías exponenciales actuales para conseguir esos objetivos va a ser cambiado en muy poco tiempo. O sea, que creéis que son los CIOs los que están haciéndose también responsables de toda esta parte que tiene que ver con tecnología de la fabricación. Bueno, son los CIOs y los CTOs. Sí. A mí muchos CIOs responsables de innovación, sí. A mí muchos CIOs me han dicho, esta es mi oportunidad de mi valor diferencial, ¿no? Apostar por una nueva solución digital. O sea, claro, ¿cómo que ha cambiado el speech? Es que es inherente a ir. Si tú dices, no, yo quiero ser partícipe o que mi empresa sea partícipe de la industria 4.0, pues todo cambia. O sea, dices, el CIO ya tiene que garantizar el rendimiento de los medios productivos, tiene que trabajar pues con el servicio de mantenimiento, con el servicio de operación, con el servicio de cadena de suministros, pero ya no solo para garantizarles los sistemas informáticos que usan, sino también para discutir cuál es la mejor manera, buscar la mejor solución y además mantenerla a lo largo del tiempo y evolucionarla. O sea, que vosotros a quien entráis es al CIO o a la CIO, ¿no? O sea, que es Yo el 50% sí, el otro 50% es negocio directamente. Todo depende del factor de decisor o del porcentaje de poder de decisor que tengas en la compañía. Yo creo que también, yo normalmente entra más negocio. O sea, nosotros, en nuestro caso, que nos dirigimos a industria, solemos entrar más por negocio. Y lo que pasa es que, como parte del negocio, ya es cada vez más frecuente que te aparezca el tío. Pero es claro, con negocio. Que es quien tiene la necesidad. Porque ya muchas veces, digamos, que negocio llega con el CIO al lado y no es que entres por el CIO
o entres por negocios, no, es que ya están ahí en conjunto, sobre todo en aquellas que tienen más claro lo que significa la industria 4.0, porque saben que es que los dos tienen que trabajar juntos y entonces ya te aparecen juntos. O sea, en nuestro caso es un poco, el primer contacto es siempre producción, en el caso que nos pertoca a nosotros, y a partir de ahí ya vamos subiendo a IT, porque bueno, al final, como bien has dicho, los robots se tienen que integrar dentro de un software que va a exportar los datos de producción, entra a IT porque tienen que asegurarse de la parte de ciberseguridad, de que esos robots no pueden ser atacados, y es donde el IT y el OT van de la mano, ¿no? Claro, porque son mundos que como se están uniendo, aunque no se hablen entre ellos, el CEO y el responsable de fabricación, de pronto un día se van a encontrar, ¿no? Abriendo la puerta se van a ver el uno al otro y van a decir, oye, tenemos que hablar de esto porque resulta que es que estamos los dos evolucionando y evolucionamos a estar unidos. Y entiendo también que los CEOs pues son muy conscientes en las empresas industriales de que ellos tienen que ser también líderes de esta transformación y no ser el CEO que le explicabas una cosa nueva que querías hacer y le explotaba la cabeza y te decía que eso era imposible. Porque evidentemente pues las empresas en las que los CEOs adoptan este papel, pues no sé si muchas tienen un futuro muy halagüeño. Lo que sí os quería preguntar es, habéis hablado evidentemente de todo lo que es la inteligencia del negocio y cómo se ha extendido desde lo que podríamos llamar inteligencia de fabricación, inteligencia de negocio, es todo lo mismo, ¿no? Lo que sí me gustaría, no sé si tenéis algo más que añadir a este respecto, porque era un tema que os quería proponer, pero yo veo que ya habéis hablado de él. Bueno, yo simplemente recalcar que la información es poder y saberla analizar es todavía mucho más poder. O sea, y eso es lo que se basa para mí el Business Intelligence ahora mismo, que es analizar los datos de la compañía desde diferentes aristas y ver dónde está el fallo, el gap o la mejora. Ahí simplemente añadir que es así, pero que tenemos que tener en cuenta que los datos valen durante un cierto tiempo que cada vez es menor. Y entonces o los usamos cuando toca, porque tenemos las herramientas para usarlos, o si no, tenemos ahí almacenada una bonita basura que luego no vale para nada. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué tecnologías creéis que van a ser más... ¿Qué tecnologías creéis que son más importantes en un presente o en un futuro próximo en lo que tiene que ver con la digitalización de la industria? Porque hay muchas, ¿no? Evidentemente en telecomunicaciones pues está todo el tema del 5G o el Narrowband IoT, tenemos la fabricación aditiva, siempre me sale adictiva, pero es fabricación aditiva, y la robótica, es decir, hay muchas tecnologías, la inteligencia artificial, la visión artificial, hay tantísimas de ellas que no sé cuáles os parece que a lo mejor se habla poco de ella y puede ser muy importante. ¿O cuál creéis que puede ser más importante? Yo creo que va a ser muy importante, y creo que lo hemos comentado anteriormente con Gonzalo. O sea, yo creo que el reconocimiento de imágenes va a ser una clave en un futuro bastante cercano, ¿no? Reconocimiento de imágenes desde diferentes ámbitos, ¿no? Reconocimiento de personas, desde el punto de vista de sanidad, reconocimiento a través de una foto, qué es lo que puede pasar. Al final es intentar interpretar una imagen, y si aplicas ya la inteligencia artificial, pues yo creo que son las dos grandes tecnologías exponenciales que más protagonismo van a tener, ya no en un futuro, sino ahora mismo. O sea, yo creo que esto va a crear otro tipo de velocidad a la hora de una nueva digitalización, incluso una mejora desde el punto de vista social y desde el punto de vista empresarial. Para mí son las dos que más punteras, por así decirlo, están triunfando ya, ¿no? Y yo coincido, el desarrollo de la visión artificial es clave en la evolución de la robótica. Son dos tecnologías que van de la mano, porque la visión artificial nos permite realizar aplicaciones que o bien serían muy costosas de implementar con un robot o directamente imposible sin utilizar visión artificial. Y ya no solo que nos permiten implementar esas aplicaciones, sino que nos permite avanzar en el desarrollo del machine learning, el cual va también de la mano de la inteligencia artificial. Cuando tenemos sistemas de visión que hacen que los robots sean capaces de ver, memorizar patrones, incluso de aprender de forma autónoma, es cuando estamos realmente
siendo testigos de una evolución de los robots que pasan de ser un simple conjunto de servos y de mecánica a realmente ser un sistema, entre comillas, autónomo, capaz de aprender y de adaptarse y ser flexible a lo que necesitamos. Sí, además no hay que olvidar que los robots en muchos casos, los robots o el hardware en muchos casos puede ver más cosas que los humanos, ¿no? Porque estamos viendo como los escáneres LIDAR, estos que tienen los coches autoconducidos o los propios cámaras tridimensionales que tienen, porque me parece que un robot tenéis un sistema de visión que es precisamente esto, ¿no? Que es visión tridimensional, que además pues puede ver con más precisión que un humano, porque yo puedo ver un objeto y puedo decir, bueno, está a 20 metros, pero un robot con un sistema de visión de este tipo puede saber con una precisión milimétrica dónde está el objeto o cómo está colocado, ¿no? Pues yo, aparte de lo que habéis dicho, que también estoy de acuerdo, dices, voy a un poco antes, dices, para mí lo que cada vez, o sea, las tecnologías que van a implicar una diferencia son tecnologías que son más antiguas que las que habéis contado, pero que todavía están lejos de estar plenamente adoptadas y son las relacionadas con movilidad. O sea, todavía hay muchas empresas que sus sistemas son sistemas estáticos que además necesitan de un terminal y cosas así y tienen que dar ese salto a la movilidad. Y otra sería el edge, el borde, la computación in situ relacionada con el IoT, con la inteligencia artificial, con la visión artificial, ¿de acuerdo? Que va a permitir poder hacer cosas al lado de donde se necesitan, sin acudir a la nube, aunque conectadas a la nube. Dices, esas dos tecnologías necesitan además de una tercera que cada vez está evolucionando más rápido y es más importante, que es todo lo que tiene que ver con los middleware de integración. Dices, todas las tecnologías de las que hablamos son muy dependientes de la integración. La integración, que es un patito feo en el cual nadie o no se pone demasiado el foco porque no es tan vistoso, sin embargo, es una área que ha evolucionado enormemente y que es de suma importancia para que todo lo que estemos hablando funcione en su conjunto. Entonces, esas tres áreas, esas tres tecnologías que posiblemente no son tan vistosas y que indudablemente, pues son menos referenciadas que las de la inteligencia artificial y la visión artificial, yo creo que son muy importantes en el momento actual y van a ser protagonistas porque sin ellas no vamos a conseguir transformar nuestra empresa. Yo a estas añadiría, si no os parece mal, todo esto que se está hablando últimamente del no-code o el low-code, es decir, esta facilidad de hacer las cosas que pueden resultar complejas, que necesitas científicos de datos, programadores, y que ahora se hacen pues con inteligencias artificiales que interpretan nuestro lenguaje natural, es decir, lo que hablabais de la facilidad de programar un robot, es decir, todo esto también va a hacer mucho más sencilla, pues incluso entiendo que también esta integración, ¿no? Bueno, eso pues es... me gusta pensar que sí. Yo te dejo, Enrique. No, yo voy a decir que eso es una lucha que está actualmente teniendo lugar entre los fabricantes, en este caso de robótica, donde están todos compitiendo por a ver quién consigue el sistema más intuitivo y con una interfaz de usuario más sencilla o más amigable para que al final su robot sea más atractivo al público general, ¿no? Como dices, no al programador experto, sino a cualquier usuario. Y es algo que está llegando y ya digo que está ahora mismo en pleno desarrollo. El elemento que yo diría que más complicado en todo esto es que si la industria está toda conectada y toda automatizada y robotizada, tenemos un problema también con lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Estamos viendo cómo, el número de ciberataques y amenazas que hay pues se sigue multiplicando, que muchas empresas tienen brechas de datos, incluso pues las que son más poderosas. Y si bien es cierto que en el mundo de las infraestructuras críticas o de la industria se han visto pues ataques muy famosos, ¿no? de como los de Stuxnet, ¿no? Y demás, todos los que han sido históricamente estos tan llamativos, pues ahora el que tenga una empresa conectada pues también tiene que entender que la tiene que hacerla segura, ¿no?
No sé esto cómo lo veis. Incluso al que no la tiene conectada, porque al final están todas conectadas de mayor o menor manera. Entonces, yo creo que otro de los puestos en boga es el Chief Security Officer. ¿Por qué? Pues porque o tú tienes la seguridad como parte integral de cualquier iniciativa tecnológica que vayas a hacer, de cualquier índole, o si no, más tarde o más temprano, tendrás un follón asegurado. Importante, ¿verdad? Pero, ¿y tú desde tu perspectiva no ves que es un tema que las empresas todavía no están poniendo todo el foco que debería? Porque a mí me pasa, ¿eh? O sea, es decir, se preocupan más por otros sectores o otros aspectos, el tema de la seguridad como lo que lo tienen ahí un poco, bueno, pues lo que tengo creo que me vale. No sé, un poco lo que yo veo desde mi perspectiva, ¿eh? También depende del sector, ¿eh? Tengo sectores que la seguridad es clave, o sea, y sin eso no se arranca nada. Y otros en que aparentemente es clave, y te hacen unas preguntas y te hacen, pues para que demuestres que eres muy seguro y tal, y luego ves que no las implementa. No, que no las implementa. O sea, dices que tú ves el grado de detalle que demandan cuando hacen una RFP, una cosa así, y luego ves lo que despliegan y dices, pues oye, yo esperaba más, porque tú me has pedido el oro y el moro, yo estoy en condiciones de darte el oro y el moro, luego no usas pero es que no llega ni a nada. No. Sí, no sé si se extiende en la industria o en la empresa también un poco la frase esa de ¿quién me va a querer atacar a mí? ¿No? Y lo digo por cosas tan simples como, tío, no compartáis las passwords, ¿no? Poner password complicadas y cosas así que dices, o sea, tú puedes tener un sistema muy seguro, tener las comunicaciones encriptadas, etcétera, pero como no vaya acompañado de que el personal que lo usa esté concienciado en esa seguridad que tiene que haber y que haga passwords seguras, no las comparta, no las escriba. Que no la ponga en un post-it encima de la máquina. No, pero eso puede parecer obvio, pero luego te encuentras que el eslabón débil muchas veces está en cómo se hace, cómo se enseña esa seguridad al personal de la empresa. ¿Qué consejos No, mejor antes que los consejos, ¿qué casos habéis visto últimamente que digáis que estéis especialmente orgullosos o que os parezca que son representativos de industrias, o no hace falta que digáis el nombre de la compañía, que hayáis visto, si no queréis, quiero decir, o si es una referencia que podéis decir, pues estaremos encantados de saber cuál es, que de organizaciones que están llevando a cabo esta modernización o que la han llevado a cabo? Yo tengo claramente dos. Uno es relacionado con el mantenimiento de las máquinas, de los robots, en donde gracias al IoT y a un data lake, evidentemente, y a algoritmos predictivos, se ha conseguido primero saber el estado de salud de la propia máquina, ver cómo se podía aumentar el índice de eficiencia, que es el OEE, que se llama en la industria, y cómo gracias a los algoritmos se ha podido predecir en un 95% cuándo una máquina va a fallar. O sea, imaginaros la repercusión en negocio que tiene de saber que las paradas planificadas de una línea de producción son correctas y coherentes y no tenemos paradas no planificadas. Eso es increíble. Por otro lado, bueno, también estamos en un proyecto del sector de ferrocarril un poco basado en lo mismo, cuando los trenes, reducir el mantenimiento, ¿no? Cumpliendo siempre con los estándares de seguridad en base a saber conocer el estado de salud de las máquinas. Y ya por último uno, que es el sector moda, en este caso en Latinoamérica, hemos implantado un sistema inteligente que, en base al estudio del comportamiento de los tickets de venta, poder prever qué es lo que tenemos que comprar y cuándo lo tenemos que recibir y cuándo lo tenemos que tener ubicado en las tiendas, para intentar tener rotura de stock y la experiencia de usuario de que voy a una tienda y tengo la talla que yo necesito. Claro. No sé. Yo, por ejemplo, dices... Nada, Enrique. Gonzalo, por favor. Bueno, estaba pensando en una empresa que fabrica aparatos y equipos para granjas, que esos equipos a su vez son equipos conectados,
tanto para la operación de la granja como para el mantenimiento de la misma, y que va acompañado de un servicio en el cual te ceden los equipos para que los utilices en pago por uso, y se les mantiene de una manera integral y que llega al extremo de tener preparados, porque a mí me llamó mucho la atención, talleres móviles que los montan en un tráiler, y entonces en base a la información que está llegando de las granjas que están automatizadas y para garantizar que funcionan correctamente, bueno, pues el técnico es avisado en su dispositivo móvil, le indica pues dónde tiene que ir, ruta, etcétera, y una de las opciones es que se coge un tráiler y ahí que se va con la gestión de inventario que lleva también incluida, para saber lo que tienen en el almacén central, lo que hay que mandar, bueno, pues de manera, o sea, por adelantado para cuando llegue el técnico, si se lo llevan un tráiler y todo eso. Bueno, pues es la orquestación de todos esos procesos, pues es un caso de éxito bastante importante que aúna Industria 4.0, IoT, automatización y dar un servicio, o sea, una venta de servicios en vez de productos. Enrique, en vuestro caso. Yo iba a comentar algún ejemplo que se sale de la industria clásica que se nos viene a la mente cuando mencionamos la palabra robot, ¿no? Y son ejemplos prácticos de pulido en el sector de la piedra o del mármol que hemos hecho, y lijado en el sector de la madera. Son pequeñas empresas donde, cuando tienen un lote grande de producción, la mayor parte de los recursos de sus operarios tienen que emplearlos en que estén lijando piezas para sacar ese lote. Y eso es un desgaste para el operario, un desgaste físico, y también es un riesgo para la salud, porque al final son muchas partículas que se están desprendiendo del proceso de lijado, y también una posición donde tienen que ejercer una fuerza. Por comentar otros ejemplos, pues estoy seguro que habréis visto algún ejemplo de estas cocinas robotizadas, ¿no? Donde hay un robot que te sirve la bebida. Pues son casos donde ya hemos implementado algún proyecto. Tienen también sus peculiaridades, porque es un robot cuyo manipulador va a estar en contacto, pues probablemente con algún líquido, con aceite, con altas temperaturas. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Y se están utilizando en servicios de delivery, ¿no? Ante la gran demanda de comida para llevar, pues hay ya empresas que han implementado algún robot, y los procesos más sencillos los tienen automatizados. Ese sería el verdadero robot de cocina, ¿no? No los que nos han vendido todas estas décadas. Por último, iba a destacar un caso del que me siento particularmente orgulloso por la repercusión que tiene, y son robots aplicados a la fisioterapia. Y es que, como somos capaces de medir la fuerza que ejerce el robot, pues entonces podemos ejercer una fuerza constante sobre alguna parte del cuerpo, sobre alguna articulación, o el propio operario puede mover esa articulación o ejercer la fuerza sobre el robot, y somos capaces de medir cuánto es esa fuerza que hace el paciente, exportar esos datos y llevar un tracking de cómo es la evolución de ese paciente. Puedes comparar cuánta fuerza ejercía, pues imaginad una lesión de muñeca o en un tobillo, cuánta fuerza ejercía al principio del tratamiento, y al cabo de un mes ves cómo realmente el paciente es capaz de ir ejerciendo más fuerza, y puedes ver una evolución incluso lineal, ¿no? Son casos la verdad, son muy interesantes, son muy... Me gustaría comentar uno más, si es posible. Claro. Porque el último que hemos hecho es el cliente de PVH, PVH se dedica tiene parques parques solares. Entonces lo que hicimos es sensorizamos esas placas solares, y tienen un problema, ¿no? O sea, que no lo conocíamos. Este tipo de clientes que tienen estas placas solares, paneles solares, tienen muchísimos problemas con el viento. O sea, si de repente viene el viento, a no sé a partir de qué fuerza, hasta luego placa solar se las lleva. Entonces desarrollamos un sistema que predice el viento para que se replieguen automáticamente. Entonces conseguimos reducir esa rotura de placas solares gracias a la inteligencia artificial. Un proyecto muy de éxito que también ha tenido mucha repercusión. La verdad es que los casos son de las cosas más interesantes que hay, ¿no? Siempre los casos de modernización o de digitalización, y uno de los sectores que más se ha digitalizado y robotizado no es otro que el de la agricultura.
a mí me sorprendió mucho cuando de pronto vi cómo son los tractores ahora, que ya no tienen asiento ni nada, porque como van solo ellos a arar, pues, y lo mismo pasa que las plantaciones que ya utilizan drones y demás para saber cómo está todo el sembrado y demás. Es impresionante los ejemplos que hay también en una industria como la de la agricultura, que parece como que una cosa muy antigua, ¿no? Estamos llegando al final porque la verdad es que está siendo interesantísimo, pero se nos acaba el tiempo. Sí me gustaría que comentaseis cuáles son los consejos clave que le daríais a esas organizaciones que se estén planteando estos proyectos de modernización, de digitalización. También dependerá mucho del tamaño de la organización, pero sí cuáles son los consejos que les daríais para enfrentarse a este futuro. Empiezo yo. Yo el consejo es que primero que hagan una prueba de concepto para que puedan entender que todas estas nuevas tecnologías han venido para ayudar, ¿no? Entonces ya muchos clientes que ven esto como muy lejano, lo que les digo es, vamos a hacer un proyecto final y hago básicamente 3 preguntas, ¿no? O sea, ¿sabes cómo trabajas? ¿Sabes cuánto estás perdiendo? ¿Y sabes cuánto puedes ganar? Entonces, generalmente en función de las respuestas les digo, vale, pues vamos a coger una línea de producción, un caso de negocio claro, vamos a conectarnos y vamos a ver cómo la tecnología ha venido para ayudarte. O sea, digamos que en aquellos clientes que todavía tienen dudas, ¿no?, de sumarse a este mundo, lo que yo les digo es daros la oportunidad, porque quien no se suba ahora se va a bajar para siempre. Y yo coincido también. Aunque suene atópico, yo diría que empiecen por el principio. Hay un poco un boom de la automatización y muchas veces yo percibo que es automatizar por automatizar y creo que es un error. Yo creo que se tienen que parar, analizar qué partes de su proceso son susceptibles de una mejora, como dice María Jesús, y si esa mejora es posible a través de la automatización, porque quizás no, quizás hay otra solución que se adapta mejor a ti. Si la respuesta a esas 2 cuestiones es sí, es positiva, entonces que entren ya a analizar cuál es el coste que les supondría esta automatización o la adopción de estas nuevas tecnologías y cuál es el retorno de la inversión que desean, porque es otro punto que puede llevar a decepciones, ¿no? Al final tienes que tener claro cuánto vas a invertir y cuál va a ser tu retorno. No es un retorno muchas veces inmediato, sino hay que tenerlo muy, muy claro. Una vez que eso está claro, pues ya sí es el momento de analizar cuál es la tecnología que más se adapta a cada caso en cuestión. Gonzalo. Pues yo diría que, bueno, primero busques especialistas que te ayuden. Segundo, busques tecnologías lo más estándares posibles, que sean flexibles, que sigan protocolos o formas estandarizadas. Actualmente que huyas siempre que es posible de todo aquello que sea programación versus configuración, porque tú necesitas tener tus sistemas actualizados y no solo para, digamos, incorporar nuevas funcionalidades, sino también para garantizar que son seguros. Entonces, cada vez más las soluciones van, pues lo que dices tú, el low code o a la configuración como forma de tener un mantenimiento en el tiempo que sea actualizable. Todo esto, además, yo tendría en cuenta que ten siempre presente 2 cosas, la seguridad y las integraciones. Las integraciones es lo que va a hacer que un proyecto suba su coste y que a lo largo del tiempo te salga mucho más caro. Tienes que ver cómo vas a integrar, qué tecnología de integraciones vas a usar de manera que el proyecto no se dispare y sea mantenible no solo ahora, sino en el tiempo. O sea, es como muchas veces no solo es la inversión actual, sino la futura. También ten en cuenta, oye, no solo lo que cuesta, sino lo que cuesta no tomar una decisión. Es decir, oye, si yo no hago eso, ¿cuál va a ser el coste que me va a suponer? Porque a veces el coste de no hacer algo es muy superior al de hacerlo.
O sea, son cosas que yo encuentro que hay que tenerlas muy en cuenta. El futuro, a ver, la frase de renovarse o morir siempre ha estado vigente y yo creo que en este caso pues lo puede ser más. Y evidentemente no los asustes. Porque... A ver, no los asusto, pero es que en el mercado español es mucho de, güey, pero ¿esto cuánto me va a costar? Y no pararse a pensar de qué te va a suponer el no tomar una decisión, el no hacer algo. ¿Cuál es el coste de no hacerlo? Muy bien. Pues la verdad es que podríamos hacer un día entero hablando de industria 4.0, de robotización y de digitalización en el sector industrial, pero se nos acaba el tiempo. Os quiero dar las gracias por vuestra participación. Ha sido interesantísimo. María Jesús, Enrique, Gonzalo, los espectadores, que sepáis que nos podéis reenviar preguntas si queréis a los canales sociales de Silicon España o como queráis contactar con nosotros, que tenéis más información de estas compañías en sus sitios web, que os los vamos a sobreimprimir para que tengáis el acceso, aunque lo habréis visto ya en toda la promoción que hemos hecho del webinar, y daros las gracias por atender a esta sesión. Y nada, nos vemos pronto aquí en Silicon España, así que muchas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.